El murmullo de la oficina se mezclaba con el sonido de los teclados, las risas disimuladas y el tintineo de las tazas de café. Era lunes, y como todos los lunes, Carolina se sentó en su escritorio antes que nadie. Le gustaba llegar temprano, no por ambición ni por destacar, simplemente porque el silencio de las primeras horas le daba paz. A sus 42 años, había aprendido que, en la vida corporativa, el ruido muchas veces disfrazaba la hipocresía. Había trabajado allí por casi una década, en una empresa de marketing que, para muchos, era un trampolín hacia el éxito, pero para ella, era más bien un refugio temporal que con el tiempo se había vuelto una jaula cómoda. El reloj marcaba las 8:15 cuando su jefe, el señor Echeverría, apareció por la puerta de vidrio, alto, de cabello entrecano y voz segura. Tenía esa presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Carolina siempre había sentido una mezcla de admiración y distancia hacia él. Era exigente, sí, pero también justo. O al menos eso había creído hasta entonces. Buenos días. Carolina saludó él con una sonrisa breve. Buenos días. Señor Echeverría, él asintió y siguió su camino. Revisando su reloj de pulsera, ella volvió a concentrarse en su pantalla, sin imaginar que ese lunes sería el inicio de algo que alteraría por completo la calma aparente de su rutina. A las 11 de la mañana, el departamento entero fue convocado a una reunión general. Carolina, con su libreta en mano, se acomodó en una esquina. Nunca le gustaron los focos ni los aplausos. Prefería observar. Pero aquel día, cuando su nombre fue pronunciado al centro de la sala, algo cambió. Hoy quiero reconocer a una persona que ha demostrado compromiso, esfuerzo y resultados excepcionales, dijo el señor Echeverría, mirando a todos con esa autoridad tan suya. Carolina Soto ha sido clave en la última campaña. Gracias a su trabajo, conseguimos el cliente más importante del trimestre. Los aplausos estallaron. Carolina sintió un calor en el rostro. Agradeció, algo torpe, con una sonrisa nerviosa. Su jefe la miró y agregó: eres un ejemplo para todos, un modelo de profesionalismo. El corazón le latía con fuerza, no por vanidad, sino porque aquel reconocimiento llegaba en un momento en que había pensado renunciar. Desde hacía meses, se sentía agotada, invisible, y de pronto, esas palabras parecían devolverle el sentido de todo. Pero lo que no sabía era que ese elogio público sería solo el preludio de una conversación que la dejaría sin palabras. Cuando todos salieron de la sala, el señor Echeverría se acercó a ella. Carolina, ¿tienes un momento?, preguntó con su tono formal de siempre. Por supuesto. Entraron juntos a su oficina. El espacio era amplio, ordenado, con una pared llena de diplomas y una vista panorámica de la ciudad. Él cerró la puerta con cuidado. Por un instante, reinó un silencio extraño. Carolina esperó, aún con una sonrisa tenue, pensando que hablarían de un nuevo proyecto, un posible ascenso. Pero el tono de su jefe cambió apenas pronunció su siguiente frase: Carolina, te he observado durante mucho tiempo, y quiero proponerte algo. Ella lo miró, algo desconcertada. Él continuó: no tiene que ver solo con tu trabajo. Sé que eres una mujer seria, discreta, y que has sacrificado mucho por mantenerte aquí. Su voz se volvió más baja, casi confidencial. Pero hay oportunidades que solo se presentan una vez, oportunidades que no todos entenderían. Carolina sintió un leve nudo en el estómago. No estoy segura de entender. Señor, él dio un paso hacia ella. Quiero ofrecerte un nuevo puesto, dijo, pero sus ojos no coincidían con el tono profesional de sus palabras. Uno donde podamos trabajar más de cerca, fuera de la oficina, si es necesario. El aire se volvió pesado. Carolina sintió que algo dentro de ella se rompía, aunque aún no supiera del todo por qué. ¿Fuera de la oficina?, repitió, intentando mantener la calma. Sí. No es una oferta formal, claro. Es más bien una invitación. Él sonrió, con esa mezcla de seguridad y poder que la incomodó más de lo que quiso admitir. Has demostrado lealtad, y eso se recompensa. El elogio, el reconocimiento, la sonrisa frente a todos. De pronto, todo cobró un nuevo significado. Carolina dio un paso atrás. No necesitó escuchar más para entender lo que realmente le estaba ofreciendo. Durante unos segundos, nadie habló, solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el ruido distante de los teclados fuera. Carolina tragó saliva. Manteniendo la mirada firme: le agradezco su confianza, señor Echeverría, dijo con voz controlada. Pero creo que no entiendo del todo lo que intenta decirme. Él soltó una breve risa. Vamos, Carolina, no tienes por qué fingir sorpresa. Ambos sabemos que hay cosas que no se consiguen solo con esfuerzo. Y ahí fue cuando ella lo supo. Aquel elogio frente a todos no había sido reconocimiento. Había sido una fachada, una forma elegante de preparar el terreno. La habitación parecía girar. El respeto que alguna vez sintió por él se desmoronó en segundos. Ella respiró hondo, recogió su libreta del escritorio y dijo con firmeza: entonces no hay nada más que hablar. Señor, de la miró con una mezcla de sorpresa y molestia.
¿Estás segura de lo que haces? No todos tienen tu oportunidad. Carolina sonrió apenas. Sí, estoy segura. Y créame, no todos tenemos su precio. Y sin esperar respuesta, abrió la puerta y salió. El ruido de la oficina volvió a envolverla, pero ya nada sonaba igual, porque a veces, lo que más duele, no es lo que te dicen frente a todos, sino lo que se atreven a insinuar cuando nadie escucha. Cuando Carolina volvió a su escritorio, las miradas se cruzaron con la sutileza de quien sospecha algo, pero no se atreve a preguntar. Nadie podía imaginar lo que acababa de suceder detrás de esa puerta. Ella tampoco tenía fuerzas para explicarlo. Encendió su computadora, fingiendo concentración, mientras sentía el pulso acelerado en las sienes. La voz del señor Echeverría aún resonaba en su cabeza como una sombra persistente. No todos tienen tu oportunidad. Una frase que, antes, podría haber sonado como halago, ahora solo le provocaba asco. El resto del día transcurrió entre silencios tensos y pensamientos revueltos. Carolina apenas recordaba haber comido. Cuando el reloj marcó las 6, guardó sus cosas y salió sin despedirse de nadie. La tarde era gris, con un viento que levantaba hojas secas por la avenida. Caminó sin rumbo por varias cuadras hasta llegar a una pequeña cafetería donde solía refugiarse cuando necesitaba pensar. Pidió un té, se sentó junto a la ventana y miró su reflejo en el cristal. Allí estaba la mujer que había pasado 10 años construyendo una reputación impecable, la misma que siempre creyó que el esfuerzo bastaba. Pero ahora entendía que, en algunos lugares, la dignidad tenía un costo. Sacó su celular, pensó en llamar a alguien, contar lo sucedido. ¿Pero a quién? Su familia vivía en otra ciudad y en la oficina. No había nadie en quien realmente confiara. Suspiró y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Lloró en silencio, con el rostro inclinado y las manos temblando sobre la taza caliente. 2 días después, la rutina volvió a su ritmo habitual. Pero algo había cambiado. Echeverría ya no la saludaba como antes. Sus correos eran secos, las tareas más exigentes, los plazos imposibles. Carolina lo notó, pero decidió mantener la calma. Sabía que enfrentarlo solo le traería más problemas. Además, no quería convertirse en el centro de rumores. Sin embargo, el silencio tiene un precio, y pronto empezó a notarlo. Una mañana, al llegar, descubrió que su nombre había desaparecido del proyecto principal. Había sido reemplazada por otra persona, Clara, una joven recién llegada, risueña y siempre dispuesta a complacer. Carolina no dijo nada, solo observó cómo el equipo aplaudía la nueva dirección creativa, mientras ella sentía como su lugar se desvanecía poco a poco. Pero el golpe final llegó una semana después. Cuando Recursos Humanos la llamó a una reunión de seguimiento, la recibió un tono amable, casi condescendiente. Carolina, queríamos hablar sobre tu desempeño reciente. ¿Mi desempeño?, repitió, intentando ocultar la incredulidad. Sí, hemos notado cierta falta de motivación. El señor Echeverría expresó su preocupación. Carolina contuvo el aire. No dijo nada, solo asintió, consciente de que el juego estaba en marcha. Esa noche, mientras guardaba papeles en una caja, recordó las palabras que su madre solía decirle cuando era joven: la dignidad no se negocia, aunque te cueste el trabajo. Entonces lo supo, no podía quedarse más allí. No porque tuviera miedo, sino porque no estaba dispuesta a vivir cada día con la sensación de haberse traicionado a sí misma. Pero renunciar significaba empezar desde cero, y a los 42 años, empezar de nuevo parecía una montaña demasiado alta. Aún así, esa noche, escribió su carta de renuncia, simple, directa, sin rencor. Solo unas líneas que decían: gracias por la oportunidad, pero hay cosas que ya no puedo aceptar. En silencio, la dejó sobre el escritorio de Echeverría a la mañana siguiente, antes de que llegara. Y cuando salió del edificio, respiró como quien se quita una armadura que ha llevado demasiado tiempo. Durante semanas, todo fue incertidumbre, los ahorros se reducían rápido, las entrevistas eran escasas, y el silencio del teléfono pesaba más que cualquier palabra. Pero, poco a poco, comenzó a recuperar algo que había olvidado: su voz. Abrió un pequeño estudio de consultoría, asesorando a pequeñas empresas que necesitaban orientación en comunicación. No era un gran ingreso, pero era suyo. Y cada decisión la tomaba con la serenidad de quien ha pagado su precio por la libertad. Un mes después, mientras revisaba correos en su nuevo escritorio, una mesa reciclada en una habitación luminosa, recibió un mensaje inesperado de asunto: reunión urgente. Echeverría Marketing. Del remitente era desconocido, pero el nombre de la empresa la hizo detenerse. Lo abrió. El mensaje era breve: Carolina, necesitamos hablar. Es sobre el señor Echeverría. Clara. Su corazón dio un vuelco. Clara, la joven que la había reemplazado. Por un instante pensó en ignorarlo, pero la curiosidad y algo más profundo, tal vez compasión, pudo más. Respondió: está bien, dime cuándo y dónde. La cita fue esa misma tarde, en una cafetería cerca de la oficina donde todo había comenzado. Clara llegó puntual, con el rostro pálido y las manos inquietas.
Apenas se sentó, comenzó a hablar en voz baja. Carolina, yo sé que lo que te pasó no fue justo. Y ahora entiendo todo. Carolina la observó en silencio, sin saber bien qué esperar. El señor Echeverría, continuó Clara, con la voz temblorosa, me hizo la misma propuesta que a ti, pero esta vez no lo hizo con sutilezas. El aire se volvió pesado. Carolina la miró, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Lo siento, Clara dijo con suavidad, pero hiciste bien en buscarme. Clara asintió, con lágrimas contenidas. No sé qué hacer. Me siento atrapada. Y si hablo, nadie me creerá. Carolina respiró hondo. Miró por la ventana, recordando su propia decisión. Luego, con la calma de quien ha cruzado el fuego y sobrevivido, dijo, sí te creerán. Pero no lo hagas sola. Esa noche, Carolina tomó una decisión, no por venganza, sino por justicia. Sabía que lo que había pasado con ella no era un caso aislado. Y si guardaba silencio, seguiría ocurriendo. Abrió su computadora. Escribió un documento con cada detalle, cada fecha, cada correo. Cada reunión incluyó su experiencia y la de Clara. Con su consentimiento, lo tituló Testimonio sobre abuso de poder en Echeverría Marketing. Y lo envió, sin miedo, al Departamento de Ética Corporativa y a una periodista conocida por su trabajo con denuncias laborales. Por primera vez en meses. Durmió en paz, no sabía qué consecuencias habría, pero sí sabía algo, había recuperado la voz que él intentó silenciar. El correo fue enviado un jueves por la noche. Carolina cerró la laptop, respiró profundo y se quedó mirando la ventana del pequeño apartamento que alquilaba. Afuera, la lluvia caía con esa calma que siempre la hacía pensar. No sabía si había hecho lo correcto, pero, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía cobarde. La mañana siguiente comenzó con llamadas, mensajes y una sensación de inquietud en el aire. Clara le escribió temprano, Carolina, algo está pasando. Hay rumores en la oficina. Creo que alguien filtró la información. Carolina no respondió de inmediato. Sabía que aquel paso no podía darse a medias. ¿Y si el rumor había salido a la luz? Entonces el silencio se había roto para siempre. Esa misma tarde, una periodista de un medio digital la contactó. Se llamaba Laura Benítez, una mujer de voz tranquila pero firme, conocida por exponer casos de abuso laboral. Carolina, recibimos tu correo, le dijo. He leído cada palabra. Y antes de seguir, quiero que sepas que no estás sola. Esa frase la desarmó. Llevaba meses sintiéndose invisible, atrapada entre el miedo y la dignidad. Y de pronto, escuchar esas palabras de una voz sincera fue como abrir una ventana después de una larga tormenta. Durante horas, contó todo, con detalles, con fechas, con nombres. No había odio en su relato, solo verdad. Cuando terminó, Laura le agradeció y le prometió mantener su identidad confidencial, al menos hasta que decidiera lo contrario. El domingo siguiente, mientras desayunaba en silencio, Carolina abrió el celular y vio el titular, director de Echeverría Marketing acusado de conducta inapropiada con empleadas. Su corazón dio un salto debajo. Un texto cuidadoso relataba los testimonios de 2 extrabajadoras que denunciaban propuestas indebidas, manipulación y represalias. No había nombres, pero no hacía falta. Quien conociera la empresa sabría de quién se hablaba. Los mensajes comenzaron a llegar, al principio tímidos, casi en susurros digitales. Gracias por hablar, yo también lo viví, pero nunca me atreví. No sabes lo que esto significa para muchas de nosotras. Carolina los leyó uno a uno, con el corazón apretado. No respondió a todos, pero guardó cada palabra, porque en ellas entendió que no había sido solo su historia, sino la de muchas mujeres calladas por miedo o necesidad. Mientras tanto, en la empresa, el caos se desataba. Echeverría negó todo, convocó a reuniones. Intentó controlar los daños. Culpó a una campaña de difamación, pero las redes comenzaron a llenarse de testimonios anónimos, nombres, fechas, detalles. La verdad salía a flote como una corriente imposible de detener. Clara le escribió otra vez, lo suspendieron temporalmente. Hay una investigación interna. Todos están nerviosos. Carolina cerró los ojos, no sintió alegría, ni venganza. Solo una profunda tristeza por todo lo que ese hombre había destruido detrás de su imagen impecable. Días después, recibió una llamada inesperada. Era Patricia, la jefa de recursos humanos, la misma que tiempo atrás la había cuestionado por su falta de motivación. Carolina, su voz sonaba más frágil que de costumbre. Quería disculparme. No imaginé lo que estaba ocurriendo. Carolina permaneció en silencio unos segundos antes de responder. A veces no queremos imaginarlo, Patricia, porque es más fácil mirar hacia otro lado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Tienes razón, dijo finalmente. Y lo lamento de verdad. Esa conversación no borró el pasado, pero fue un pequeño acto de justicia que Carolina no esperaba. Una semana después, la periodista la llamó nuevamente. Carolina, la investigación está avanzando. Y varias mujeres más se sumaron. Queremos publicar una segunda parte, esta vez con nombres. Si estás de acuerdo. Carolina miró por la ventana.
El sol de la tarde iluminaba su escritorio, y sobre él descansaba la taza de té que había acompañado tantas de sus noches solitarias. Sí, dijo, después de un momento. Ya no tengo miedo. ¿Estás segura?, preguntó Laura totalmente. No quiero esconderme de algo que no hice. El segundo artículo salió el lunes siguiente, esta vez. Su nombre aparecía, Carolina Soto, ex empleada de Echeverría Marketing. Rompe el silencio, la publicación se viralizó, los comentarios eran cientos. Miles algunos la felicitaban, otros la criticaban. Pero ella ya no le temía al juicio ajeno. Porque sabía que la verdad, aunque duela, libera. Una tarde, Clara la visitó en su pequeño estudio, llevaba una sonrisa tímida y una caja de galletas caseras. Solo quería agradecerte, dijo. Si tú no hubieras hablado, yo nunca habría tenido el valor. Carolina la abrazó con ternura. No me agradezcas, Clara. Todas hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y ahora qué harás?, preguntó la joven. Carolina pensó un momento. Seguiré trabajando, pero esta vez ayudando a mujeres que pasaron por lo mismo. Y así lo hizo. Con el tiempo, su estudio comenzó a crecer, ya no solo asesoraba en comunicación. Ahora ofrecía talleres sobre ética laboral, liderazgo y derechos en el trabajo. Su voz, antes temblorosa, se volvió firme, serena, una voz que otras mujeres escuchaban con respeto y esperanza. Un año después, recibió una carta inesperada. El remitente, Echeverría. Luis por un momento dudó en abrirla, pero lo hizo. La carta decía: Carolina, no busco justificarme. Solo quiero que sepas que tus palabras me hicieron ver lo que fui capaz de destruir. Perdí mi carrera, mi reputación, y quizás lo merezco. Pero gracias a ti, entendí que el poder no sirve de nada cuando uno ha perdido el respeto de los demás. Ojalá algún día encuentres en tu corazón la paz que yo estoy buscando. Luis. Carolina leyó esas líneas en silencio. No sintió triunfo ni compasión, solo un cierre, porque a veces el perdón no significa volver atrás, sino seguir adelante sin rencor. Esa noche, encendió una vela y la colocó sobre su escritorio, miró alrededor, las paredes llenas de notas, los rostros sonrientes de las mujeres que había ayudado, las historias que nacieron del valor. Y sonrió, porque la mujer que un día salió de aquella oficina con la cabeza gacha, ahora caminaba con la frente en alto. Y mientras la llama danzaba, pensó: a veces, el silencio no protege, solo retrasa la verdad. Y cuando por fin hablas, descubres que nunca estuviste sola. El eco del escándalo había pasado, pero sus consecuencias seguían flotando en el aire, como un perfume que se niega a desaparecer. El nombre de Carolina ya no era solo un nombre más en una nómina. Ahora era sinónimo de valor, de voz, de verdad, pero con esa visibilidad. También llegaron los retos. Durante los primeros meses después de la publicación, su vida se llenó de entrevistas, invitaciones a conferencias y mensajes de personas que querían contarle sus propias historias. Había algo poderoso y a la vez doloroso en escucharlas. Mujeres, hombres, jóvenes, todos compartiendo experiencias de abuso, manipulación o injusticia en sus trabajos. A veces, Carolina terminaba las noches exhausta, llorando en silencio, preguntándose si realmente estaba preparada para cargar con tanto dolor ajeno. Pero entonces recordaba la primera vez que había sentido miedo de hablar, la soledad de aquella cafetería donde lloró en silencio, y comprendía que no podía volver atrás. Un día recibió un correo de una universidad local. Le ofrecían dirigir un seminario sobre ética y comunicación empresarial. No lo pensó mucho, aceptó. Cuando entró por primera vez al auditorio, con las luces encendidas y decenas de rostros jóvenes mirándola, sintió un temblor en las manos. No era miedo, era gratitud. Buenos días, dijo, ajustando el micrófono. Hoy quiero hablarles no solo de marketing o liderazgo, sino de la dignidad. El silencio fue total, todos escuchaban. Durante años creí que trabajar duro era suficiente, que si cumplía las reglas, si era correcta, si daba más de lo que me pedían, algún día el respeto vendría solo, pero me equivoqué. El respeto no se mendiga, se defiende. Y cuando terminó aquella charla, el aplauso fue distinto a cualquier otro que hubiera recibido antes. Era un aplauso sincero, humano, de esos que nacen no por admiración, sino por identificación. Esa noche, al volver a casa, se encontró con una sorpresa. Sobre su mesa había un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una pequeña tarjeta escrita a mano: gracias por recordarnos que decir no también es una forma de amor propio. No había firma, pero no la necesitaba. A veces, los actos de gratitud anónimos pesan más que los reconocimientos públicos. Con el tiempo, su estudio comenzó a transformarse en algo más grande. Ya no era solo un espacio de trabajo, era un refugio. Un lugar donde personas que habían pasado por experiencias similares encontraban apoyo, orientación y, sobre todo, escucha. Carolina contrató a 2 jóvenes psicólogas y a una abogada laboral. Juntas comenzaron a organizar charlas,
Asesorías y grupos de apoyo, lo llamaron Voces Claras, el nombre lo eligió Clara, su antigua compañera, que ahora trabajaba a su lado. Es perfecto, dijo Carolina, el día que inauguraron el nuevo local. Porque eso fue lo que nos faltó al principio. Una voz clara, sin miedo. Poco a poco, el proyecto comenzó a aparecer en medios de historias, testimonios, campañas, y aunque Carolina nunca buscó fama, su rostro empezó a ser conocido. Algunas personas la saludaban en la calle con una sonrisa. Tímida. Otras se acercaban solo para decirle gracias. No era necesario explicar más, ella sabía lo que querían decir. Pero no todo fue fácil. Con la exposición vinieron las críticas, los ataques en redes, los comentarios malintencionados. Solo busca atención. SIGORO. Exageró, ahora se hace la víctima. Al principio dolían, pero luego comprendió que cada palabra hiriente era parte del mismo sistema, que había aprendido a desafiar, y en lugar de responder con ira, decidió hacerlo con serenidad. Publicó una reflexión en sus redes: hablar no te hace débil, callar para complacer. Si mi historia incomoda, es porque la verdad rara vez se siente cómoda. Esa publicación se compartió miles de veces entre los comentarios. Había uno que la hizo detenerse. Era de un nombre que no reconoció al principio: Laura Benítez. Gracias por no rendirte. Historias como la tuya cambian el rumbo de muchas otras. Carolina sonrió. La periodista, que un día la escuchó sin juzgar, ahora la acompañaba desde el respeto y la admiración mutua. Meses después, un canal de televisión la invitó a participar en un documental sobre mujeres que habían transformado su dolor en propósito. Aceptó con cierta duda, porque nunca le gustó mostrarse frente a las cámaras. Pero entendió que era otra oportunidad de dejar un mensaje durante la grabación. El director le preguntó qué fue lo más difícil de todo este proceso. Ella lo pensó un momento. Aceptar que tenía miedo, respondió. No del hombre que me ofendió, sino del silencio que lo protegía. ¿Y qué te dio fuerzas para hablar? Insistió el director. El saber que había otras como yo, que si no hablaba, ellas seguirían callando. El equipo guardó silencio. A veces, las respuestas más simples son las que más pesan. Cuando el documental se emitió, las reacciones fueron abrumadoras. Gente de todo el país comenzó a escribirle. Algunas cartas llegaban por correo, escritas a mano. Como en otros tiempos, una de ellas, especialmente, la conmovió. Soy madre de una joven que pasó por algo parecido. Gracias por hacerle ver que no fue su culpa. Carolina guardó esa carta en un marco, sobre la pared de su oficina, porque entendió que ese era el verdadero sentido de su historia. Convertir el dolor en un faro. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Clara, esta le dijo: ¿alguna vez pensaste que todo esto saldría de aquella conversación en la oficina? Carolina sonrió con melancolía. No, pero ahora sé que a veces los momentos más dolorosos son los que te empujan hacia tu destino. Clara sintió que Echeverría perdió su puesto. La empresa cambió de dirección, y nosotras ganamos algo que no se compra. ¿El qué?, preguntó Carolina. La libertad. Caminaron en silencio unos minutos. El sol del atardecer teñía el cielo de naranja y oro, y Carolina pensó que hacía mucho no se sentía tan en paz. Al llegar a casa, encendió su lámpara de lectura y abrió su cuaderno de notas. Le gustaba escribir pequeñas reflexiones al final del día. Esa noche, escribió: hablar fue mi forma de volver a respirar. No lo hice para cambiar el mundo, pero descubrí que cuando una voz se alza, muchas otras encuentran el valor de hacerlo también. Cerró el cuaderno y apagó la luz. La habitación quedó en penumbra, tranquila, y por primera vez en años. Durmió sin sobresaltos, sin recuerdos amargos, sin miedo, porque cuando una historia se cuenta desde la verdad, deja de doler y empieza a sanar. La vida tiene una forma extraña de cerrar círculos. A veces lo hace en silencio, sin dramatismo. Casi como si quisiera probarte una última vez para asegurarse de que has aprendido. Así fue para Carolina. Habían pasado casi 2 años desde que todo ocurrió. Voces Claras era ahora un pequeño centro reconocido por su labor. Varias empresas la contrataban para impartir charlas sobre ética profesional, y su nombre comenzaba a asociarse con la integridad más que con el escándalo. Era feliz, o, al menos, tan feliz como alguien que había aprendido a convivir con sus cicatrices. Una mañana cualquiera, mientras revisaba los correos en su oficina, recibió uno que la hizo detenerse. El asunto decía: solicitud de encuentro profesional Luis Echeverría. Por un instante, el aire pareció irse del lugar. Leyó el nombre varias veces, tratando de convencerse de que no era una broma. Pero no lo era. El mensaje era breve: Carolina, he seguido tu trabajo, no busco redimirme, pero si cerrar un ciclo pendiente, si aceptas verme, prometo que será una conversación respetuosa. Luis, durante varios minutos, no supo qué pensar. Parte de ella quería ignorarlo. Otra, más profunda, sentía que necesitaba escuchar que podía decirle un nombre que había destruido tanto. No por curiosidad, sino por paz. Esa noche apenas durmió. Las viejas heridas
aunque cerradas, comenzaron a dolerle de nuevo, pero al amanecer, mientras el sol filtraba una luz cálida entre las cortinas, comprendió que ya no era la misma mujer que salió de aquella oficina con el corazón destrozado. Ahora era dueña de su historia, así que respondió, está bien, pero nos reuniremos en un lugar público. Eligió una cafetería tranquila en el centro de la ciudad. Llegó unos minutos antes, con la calma de quien ya no teme lo que pueda escuchar. Cuando lo vio entrar, le costó reconocerlo. Luis Echeverría ya no tenía el porte altivo de antes. Había envejecido, sí, pero sobre todo, había cambiado su mirada. Ya no había soberbia, sino un cansancio profundo, casi humano. Se saludaron con un apretón de manos. El silencio que siguió fue largo, pesado. Gracias por venir, dijo él, con voz baja. No vine por ti, respondió ella suavemente. Vine por mí. Él asintió como si esperara esas palabras. Pidieron café por un momento. El ruido de la gente los envolvió, haciéndolos parecer dos desconocidos más. He perdido mucho, comenzó él. El trabajo, la reputación, la confianza de mi familia, y lo merecías, respondió ella sin rencor. Solo con verdad. Luis bajó la mirada. Lo sé. Y no espero perdón, pero quería mirarte a los ojos y reconocer lo que hice. No fue un error, fue abuso, de poder, de confianza, y durante mucho tiempo lo justifiqué. Carolina lo observó en silencio, no sintió placer ni venganza, solo un profundo cansancio. Había esperado tanto para oír esas palabras, y sin embargo, al escucharlas, se dio cuenta de que ya no las necesitaba. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque quiero enseñarle a mi hija lo que significa asumir las consecuencias de tus actos, respondió él. Ella tiene 22 años, y cuando me preguntó por qué perdí todo, no supe mentirle. Hubo un silencio largo, la mención de una hija, de una generación nueva que podía aprender de los errores del pasado. Hizo que algo en Carolina se ablandara. Lo que hiciste me cambió la vida, dijo ella. Me hiciste dudar de mi valor, de mi lugar, de todo lo que era. Pero también me enseñaste que puedo levantarme. Y lo hiciste mejor de lo que yo jamás podría haber imaginado, respondió él con sinceridad. Durante más de una hora hablaron. No del pasado, sino del presente, de cómo ambos habían tenido que enfrentarse a la soledad, la culpa y el miedo. Luis le contó que ahora trabajaba como consultor para pequeñas empresas, intentando promover políticas de igualdad y prevención de acoso. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo. No sé si lo hago por redención o por vergüenza, pero necesito hacerlo. Carolina asintió. El arrepentimiento no cambia el pasado, pero puede evitar que alguien más lo repita. Por primera vez. Ambos sonrieron, no como enemigos, sino como dos personas que finalmente entendían que el perdón no se pide, se demuestra. Cuando la conversación terminó, Luis se levantó y dijo, gracias por escucharme. De verdad, Carolina lo miró con serenidad. No te perdono, dijo con calma, pero ya no te odio. Y esas palabras, pronunciadas sin rabia, fueron el cierre que ella no sabía que necesitaba. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela en el escritorio. Como hacía siempre cuando necesitaba pensar, tomó su cuaderno y escribió, hoy me encontré con mi pasado, no para revivirlo, sino para liberarlo. Hay heridas que no se cierran con el tiempo, sino con la verdad. Luego miró la llama y sintió una paz profunda. No había olvido, pero sí libertad, y eso era suficiente. Semanas después, recibió una invitación a un foro internacional sobre derechos laborales. El correo decía, queremos que cuentes tu historia, no como una víctima, sino como una mujer que transformó el miedo en movimiento. Aceptó. Viajó por primera vez fuera del país, y cuando subió al escenario, frente a cientos de personas, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Habló con voz serena, sin guión. Desde el alma. Su historia ya no le pertenecía solo a ella, era una historia de muchas. Al final, una joven se acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, le dijo. Yo también pensé que mi voz no importaba, pero hoy sé que sí. Carolina le tomó la mano y respondió, tu voz importa más de lo que crees. Nunca lo olvides. De regreso al hotel, miró por la ventana del avión. Abajo, las luces de la ciudad se extendían como un manto dorado sobre la oscuridad. Y en ese instante entendió que la vida no se trata de borrar el pasado, sino de usarlo como faro. Porque, al final, no se trataba solo de un jefe y una empleada. Era la historia de una mujer que aprendió que el poder más grande no está en el cargo que ocupas, sino en la voz que decides usar. Y con una sonrisa tranquila, se prometió algo en silencio, seguir hablando, seguir enseñando, seguir sanando. Porque cuando una mujer se atreve a decir, esto no está bien, el mundo entero empieza a cambiar. Aunque sea un poco. Del regreso de Carolina fue distinto esta vez. No traía prisa ni miedo ni esa urgencia por demostrar algo, traía calma y una sensación de propósito que no había sentido en años. El foro había sido un éxito. Su discurso se compartió por todo el país y más allá. En redes, muchas personas la llamaban la voz de las que callaron, un título que ella no buscó, pero que abrazó con gratitud y humildad.
Sin embargo, más allá del reconocimiento público, lo que realmente la conmovió fue el número de historias que comenzaron a llegarle por correo o cartas. Mensajes, testimonios de mujeres de pueblos pequeños, maestras, secretarias, enfermeras, estudiantes, todas contándole lo mismo con palabras diferentes. Yo también pasé por eso. Gracias por hablar por mí. Me diste el valor de renunciar donde no me respetaban. Carolina comenzó a leerlas cada noche antes de dormir. Algunas las respondía, otras simplemente las guardaba. Eran su recordatorio de que el dolor, cuando se comparte, puede transformarse en esperanza. Una tarde, mientras organizaba material para un nuevo taller, recibió una llamada inesperada. ¿Carolina Soto?, preguntó una voz masculina al otro lado. Sí, soy yo. Le hablo de la Fundación Alborada. Nos dedicamos a apoyar proyectos sociales liderados por mujeres. Hemos seguido su trabajo con voces claras. Nos gustaría proponerle una colaboración. Carolina frunció el ceño, sorprendida. ¿Colaboración en qué sentido? Queremos expandir su programa a más regiones. Financiaremos espacios de capacitación, materiales y personal. Solo necesitamos que usted los dirija. Hubo un silencio. Carolina se quedó inmóvil unos segundos, intentando procesar lo que acababa de oír. No era solo una oportunidad profesional. Era una forma de multiplicar el impacto de todo lo que había luchado. Acepto, dijo finalmente, con una sonrisa que le iluminó el rostro. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo, viajes, capacitaciones, charlas en pequeñas comunidades donde la gente la recibía con café, pan y respeto genuino. Carolina descubrió que el poder de una historia no está en su tamaño, sino en la verdad con que se cuenta. En un pueblo del interior conoció a Tomás, un hombre de voz suave y mirada honesta que dirigía un pequeño centro cultural. Fue él quien le ayudó a organizar su primera charla fuera de la ciudad. Desde el primer día, hubo algo en el que le inspiró confianza. Gracias por venir, le dijo él al terminar la conferencia. Aquí pocas veces alguien nos escucha con tanto corazón. Ella sonrió. De escuchar es lo mínimo que podemos hacer por quienes nadie oye. Durante semanas trabajaron juntos, compartiendo ideas, proyectos y poco a poco, silencios cómodos. Tomás no era un hombre de muchas palabras, pero tenía esa calma que da el haber pasado por la vida sin perder la ternura. Una tarde, mientras revisaban papeles en la biblioteca del centro, él le preguntó, ¿alguna vez pensaste en empezar de nuevo? Carolina levantó la mirada, curiosa. ¿A qué te refieres? A dejar atrás todo lo que te hizo daño y abrir espacio para algo distinto, algo que no duela. Ella sonrió, bajando la vista hacia los documentos. No sé si sé cómo hacerlo, admitió. Durante mucho tiempo viví en modo defensa. Entonces ya diste el primer paso, dijo él, con suavidad. Reconocerlo. Ese día, al despedirse, Tomás le extendió un libro. Era una edición antigua de Mujeres que corren con los lobos. Léelo cuando necesites recordar que ser fuerte no significa no tener miedo. Carolina lo tomó entre sus manos, agradecida. Y aunque no lo dijo, sintió algo que hacía años no sentía, una chispa de conexión real. Las semanas se convirtieron en meses, entre viajes y reuniones. Carolina y Tomás siguieron en contacto. Al principio eran correos profesionales, luego mensajes más personales, pequeñas frases que parecían tocar justo donde ella había aprendido a poner barreras. Hasta que una noche, mientras hablaban por teléfono, él le dijo, a veces pienso que todo lo malo que nos pasa es solo el camino hacia las personas correctas. Ella no respondió de inmediato. Solo sonrió, mirando por la ventana donde la luna se reflejaba sobre los tejados. Puede ser, susurró finalmente, aunque cuesta creerlo cuando estás en medio del dolor. Por eso existen personas como tú, dijo él. Para recordarlo, esa conversación quedó flotando en su mente durante días. Un mes después, Tomás viajó a la ciudad por una conferencia. Cuando la vio, se acercó con la misma calma de siempre, pero con una mirada distinta. No sabía si aceptar esta invitación, le confesó. Pero creo que necesitaba verte. Carolina sintió un nudo en la garganta. No estaba preparada para un nosotros. No todavía, pero sí para algo más simple, una amistad honesta, una complicidad sin máscaras. Pasaron la tarde caminando por el parque, hablando de libros, de música, de las vueltas que da la vida. Y cuando él se despidió, solo le dijo, no tengas miedo de volver a sentir. No todo lo que llega para herirte. Aquella noche, Carolina escribió en su cuaderno, después de tanto dolor, el alma se vuelve prudente, pero también aprende a reconocer cuando algo nace desde la bondad. No sé si esto es amor, pero sí sé que es paz. Con el paso del tiempo, el vínculo entre ellos se volvió más claro, más sereno. No era un romance de película, ni una historia de rescate, era algo más humano, dos personas rotas que aprendían a acompañarse sin exigir reparación. Tomás la ayudó a construir una nueva sede de voces claras en su región de ella. A cambio, lo impulsó a crear un programa cultural para jóvenes que querían escribir sus propias historias. Y en esa colaboración nació algo que ninguno planeó, pero ambos necesitaban. Una tarde, mientras organizaban la inauguración del nuevo espacio,
Tomás le dijo en voz baja, mira dónde estás ahora, Carolina. Hace años alguien intentó quitarte la voz, y ahora enseñas a otros a encontrar la suya. Ella lo miró con ternura. No lo hice sola. A veces la vida te manda personas que te ayudan a recordar quién eres. Y él, sonriendo, respondió, o te lo recuerda con paciencia, hasta que tú misma vuelves a creerlo. Esa noche hubo una pequeña ceremonia, luces cálidas, música suave, risas sinceras. Entre los asistentes, muchas de las mujeres que alguna vez llegaron a Voces Claras buscando consuelo estaban allí. Ahora convertidas en mentoras, guías, ejemplos, Carolina las observó y sintió un orgullo sereno. Había sido un camino largo, lleno de caídas, pero también de reencuentros. Y cuando subió al escenario para dar unas palabras, dijo simplemente, hoy no celebramos mi historia, sino la nuestra, la de todas las que un día decidimos que el miedo no tendría la última palabra. Los aplausos llenaron la sala. Y entre la multitud, vio a Tomás sonreírle desde el fondo, con esa mirada tranquila que decía más que 1000 palabras. Al volver a casa, encendió su vela habitual y escribió en su cuaderno, el perdón no siempre llega como lo esperamos. A veces se disfraza de oportunidad, otras de amor nuevo y, las más sinceras, de paz con una misma. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se permitió algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, soñar con el futuro. Porque ahora sabía que el pasado ya no dictaba su destino. Era solo el prólogo de la historia más importante que había empezado a escribir, la de su renacer. El amanecer entraba por las ventanas de la nueva sede de Voces Claras. Las paredes aún olían a pintura fresca y en el aire flotaba esa mezcla de nervios y entusiasmo que acompaña todo comienzo. Carolina observaba el espacio con una sonrisa tranquila. En apenas 3 años, lo que había nacido como un pequeño refugio personal se había convertido en un movimiento, el programa, ahora con apoyo internacional. Había crecido más de lo que alguna vez imaginó. Había equipos en distintas regiones del país, voluntarias formadas por ella misma, y una red de apoyo que empezaba a cruzar fronteras. Pero con el crecimiento también venían decisiones difíciles. La Fundación Alborada, que había financiado su expansión, le propuso algo grande, abrir una sede en otro país. El proyecto era ambicioso. Implicaba mudarse, viajar constantemente y, sobre todo, dejar atrás la estabilidad que había construido. Esa noche, mientras cenaba con Tomás en la terraza de su apartamento, le contó la propuesta. Él la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Como siempre hacía, suena increíble, dijo al final. Es una oportunidad enorme, Carolina. Sí, lo sé, respondió ella, removiendo distraídamente el café con una cucharita. Pero también significa empezar de nuevo otra vez. Irme. Tomás la miró con ternura. ¿Y eso te asusta? Un poco. Después de tanto luchar por tener paz, me da miedo perderla. Él sonrió. A veces el siguiente paso no significa perder la paz, sino expandirla. Carolina se quedó pensando en esa frase. ¿Y tú?, preguntó al cabo de un momento. ¿Qué piensas de todo esto? Tomás la observó con una calma que solo da el cariño verdadero. Pienso que hagas lo que hagas, voy a estar orgulloso. Pero si me lo preguntas, creo que el mundo necesita escuchar lo que tienes que decir. Sus ojos se encontraron. No hubo promesas, ni dramatismos. Solo un entendimiento profundo entre dos almas que habían aprendido a amarse sin cadenas. Los días siguientes fueron de reflexión. Carolina pasó horas caminando por el parque, mirando a la gente, recordando su historia. Había comenzado como una empleada humillada, con miedo de perder su voz. Ahora, esa misma voz tenía el poder de transformar realidades. Pero también sabía que su vida ya no se definía solo por su lucha. Había encontrado afecto, equilibrio, serenidad, y se preguntaba si realmente tenía que sacrificarlo todo otra vez. Una mañana, mientras revisaba correos, encontró uno de Laura Benítez, la periodista que había contado su historia. Carolina, me alegra verte florecer. Sé que estás considerando nuevos caminos. Solo quiero recordarte que las raíces también son importantes. No dejes de cuidar lo que te sostuvo cuando todo se derrumbó. Esas palabras la tocaron profundamente, porque, aunque el mundo la empujaba hacia adelante, su corazón le pedía quedarse un poco más. Esa tarde fue a visitar la primera sede de Voces Claras, aquella pequeña oficina donde todo había comenzado. Las paredes seguían cubiertas de fotografías y frases inspiradoras. Entre ellas, una escrita con marcador negro en una cartulina sencilla. El silencio no nos proteja, nos borra. Carolina la observó durante largo rato. Luego, tomó una silla y se sentó junto a la ventana. Recordó cada rostro, cada historia, cada lágrima compartida en ese lugar y comprendió que lo que había creado no le pertenecía solo a ella. Voces Claras ya era una comunidad, una familia extendida. No necesitaba estar en todas partes, porque había sembrado suficientes semillas para que otras personas siguieran construyendo. Cuando volvió a casa esa noche, encontró a Tomás leyendo en el sofá. Se acercó en silencio, se sentó a su lado y apoyó la cabeza sobre su hombro. Ya tomé una decisión, dijo suavemente.
¿Y cuál es?, preguntó él, sin dejar de acariciarle el cabello. No me voy. Tomás asintió. Sin sorpresas lo imaginé. Carolina levantó la cabeza para mirarlo. ¿No vas a decirme que estoy dejando pasar una gran oportunidad? Él sonrió. No. Creo que elegiste quedarte en el lugar donde más falta haces. Ella suspiró, aliviada. Quiero que Voces Claras crezca, pero no quiero perder lo que soy por lograrlo. Quiero estar aquí, acompañar, construir despacio. Entonces eso harás, respondió Tomás. Y yo estaré aquí para recordarte. Cuando Dudes, porque empezaste. Los meses siguientes fueron tranquilos, casi felices. Carolina redujo los viajes y se dedicó a fortalecer el trabajo local. Las nuevas generaciones de voluntarias asumían más responsabilidades, mientras ella se enfocaba en escribir su primer libro. Cuando el silencio habla, no era un testimonio directo, sino una colección de reflexiones, fragmentos de vida, cartas que nunca envió y pensamientos sobre la resiliencia y la dignidad. Al escribirlo, volvió a llorar en algunas páginas, pero también rió, porque entendió que sanar no era olvidar, sino recordar sin dolor. Un día, mientras revisaba los últimos capítulos, recibió una llamada de una editorial. Querían publicarlo y distribuirlo en toda Latinoamérica. Carolina colgó el teléfono con una mezcla de incredulidad y emoción. Todo lo que alguna vez le hizo dudar de su valor, ahora se convertía en palabras que podían dar fuerza a otro. ¿Su vez?, le dijo Tomás cuando se lo contó. El mundo sigue escuchándote, pero ahora tú decides cómo y cuándo hablar. La presentación del libro fue íntima, cálida, en una pequeña librería del centro, rodeada de gente que había formado parte de su historia. Carolina habló con voz firme pero emocionada. Escribir este libro fue como volver a mirar el pasado a los ojos, y descubrí que ya no duele. Duele más el silencio, duele no hacer nada. Pero cuando hablas, cuando compartes, incluso las heridas se vuelven luz. La gente aplaudió. Entre los asistentes, Clara y Laura sonreían desde la primera fila. Y al fondo, Tomás la observaba con orgullo, con esa mirada que decía sin palabras: lo lograste. Esa noche, ya en casa, Carolina se asomó al balcón. El aire era fresco, el cielo despejado. Las luces de la ciudad titilaban como si el mundo, por fin, estuviera en calma. Tomás salió al balcón y le rodeó los hombros con un abrazo. ¿En qué piensas?, preguntó. En todo lo que tuve que perder para llegar aquí. Y en todo lo que encontré después. Él sonrió. A veces hay que atravesar la oscuridad para aprender a reconocerla. Luz. Carolina lo miró con ternura y asintió. Sí. Y lo importante es no olvidar. Nunca. Quien encendió la primera chispa esa noche antes de dormir. Escribió una última frase en su cuaderno. El silencio me destruyó. La verdad me liberó. Pero fue el amor, el simple, honesto, sin condiciones, el que me devolvió la vida. Al cerrar el cuaderno, supo que el capítulo no terminaba ahí. Era solo el comienzo de una nueva etapa. Una donde la voz, el amor y la esperanza caminarían juntas, sin miedo, sin culpa y sin silencio. El amanecer se filtraba por la ventana de su estudio, bañando el escritorio en tonos dorados. Carolina tenía frente a ella una pila de cartas sin abrir. Cada sobrellevaba una caligrafía distinta, pero todas estaban dirigidas a la misma persona. A Carolina Soto, de parte de alguien que escuchó su historia. Desde la publicación del libro, el correo había sido constante. Llegaban mensajes de todas partes: profesores, estudiantes, madres, incluso directivos de empresas. Algunos agradecían, otros pedían consejo. Y unos pocos simplemente querían contar su historia. Carolina los leía todos, con respeto y una especie de reverencia silenciosa. Sabía que cada palabra era un pedazo de alma entregado con confianza. Esa mañana, entre los sobres, encontró uno distinto. El papel era viejo, amarillento, escrito a mano con tinta azul. No tenía remitente. Solo decía: tu voz llegó más lejos de lo que imaginas. Dentro había un recorte de periódico de otro país. El titular decía: Mujeres de Bogotá crean reinspirada en Voces Claras. Debajo, una fotografía de 3 jóvenes sosteniendo carteles con frases de su libro. Carolina sonrió. La vida, pensó, tiene una forma hermosa de multiplicar lo que se hace con amor. Días después, la contactó una periodista de un canal internacional. Queremos hacer un documental sobre mujeres que transformaron el silencio en acción, explicó. Usted sería una de las protagonistas. Carolina dudó. Sabía lo que implicaba exponerse de nuevo, entrevistas, cámaras, opiniones ajenas, pero también comprendía que, si su historia podía inspirar a más personas, debía hacerlo. Lo aceptó, con una condición: no quiero que hablen solo de lo que me pasó. Quiero que hablen de lo que hicimos después. La periodista sintió. Eso es precisamente lo que queremos mostrar. El rodaje comenzó unas semanas después. Las cámaras la siguieron a su oficina, a los talleres, a los barrios donde Voces Claras había logrado que mujeres vulnerables aprendieran a defenderse y sostenerse entre sí. Mostraron también a Clara, que ahora coordinaba el programa de mentorías, y a varias exparticipantes que se habían convertido en formadoras. Durante una de las entrevistas,
Carolina dijo, siempre me preguntan si volvería a pasar por todo lo que viví. Y la respuesta es sí. Porque si mi dolor sirvió para que otras mujeres se reconocieran valiosas, entonces valió la pena. El equipo guardó silencio, nadie se atrevió a cortar la escena. El documental se estrenó meses después, fue un éxito, no solo en su país, sino en toda la región, en foros, universidades y redes. Su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia y verdad. Pero con la fama, vino también la invasión, periodistas queriendo entrevistas sin fin, reportajes, solicitudes de aparición, invitaciones a paneles, seminarios y programas. Y aunque todo era bien intencionado, Carolina empezó a sentir una incomodidad creciente. Un día, mientras se preparaba para una entrevista en vivo, vio su reflejo en el espejo del camerino. Se vio cansada, ojerosa, con esa sonrisa ensayada que ya no le pertenecía del todo. Y se preguntó, ¿en qué momento mi voz volvió a ser una carga? Esa noche, se sentó en el balcón de su apartamento, con una taza de té en las manos y el corazón lleno de ruido. Tomás salió y la encontró en silencio. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé, respondió ella. A veces siento que la causa me está comiendo viva. Él se sentó a su lado. Es normal. La gente ve en ti una heroína. Pero olvidan que sigues siendo humana. Carolina suspiró. De exacto. Ya no sé si hablo por convicción o por obligación. Entonces quizá necesitas un descanso, dijo él con serenidad. No de la causa, sino de la exposición. Ella lo miró con cierta tristeza. ¿Y si al apartarme decepciono a quienes creen en mí? Tomás sonrió con suavidad. Carolina, inspirar a otros no significa cargarlos sobre tus hombros. Significa mostrarles que pueden caminar por sí mismos. Esas palabras se le quedaron grabadas. Los días siguientes fueron de introspección. Canceló algunas entrevistas, postergó eventos y dedicó tiempo a algo que había dejado de lado, el silencio. Empezó a escribir solo para sí misma, sin pensar en el público, historias pequeñas, recuerdos de infancia, pensamientos sobre el amor y la libertad, y poco a poco, la presión se transformó en calma. El ruido externo se desvaneció, y en su lugar volvió esa sensación de serenidad que había sentido cuando todo empezó. Un día, Clara entró en su oficina con un sobre grande en las manos. Esto llegó por correo, dijo con una sonrisa. Es de la Fundación Alborada. Carolina lo abrió con curiosidad. Dentro había una carta y un documento. La carta decía, querida Carolina, hemos seguido su labor con admiración. Queremos informarle que la Fundación creará un programa permanente de apoyo a mujeres profesionales bajo el nombre Iniciativa Voces Claras Internacional. Será dirigido por un comité formado por líderes inspiradas por su trabajo de usted. No necesita estar al frente, ya sembró suficiente. Carolina soltó una risa entre lágrimas. Por fin comprendía. No tenía que estar en todas partes, ya no era su carga, era su legado. Esa tarde, fue al parque, donde solía caminar cuando necesitaba pensar. Las hojas caían despacio, el aire era fresco, y el sonido de los niños jugando la envolvía en una paz profunda. Sacó su cuaderno y escribió, el día que entendí que no necesito estar en el centro para seguir iluminando, encontré descanso. La voz que un día tembló ahora vive en muchas otras, y eso es suficiente. Cerró el cuaderno y levantó la vista a lo lejos. Tomás caminaba hacia ella, con esa sonrisa serena que siempre la hacía sentir a salvo. Él le extendió la mano, y caminaron juntos en silencio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de oro. Carolina lo observó y pensó que, tal vez, eso era la vida, un atardecer eterno, donde cada final solo es el inicio de algo más luminoso. Esa noche, mientras colocaba una nueva vela sobre su escritorio, escribió en la última página de su cuaderno, no fui una heroína, fui una mujer que decidió no callar. Y al hacerlo, descubrí que las voces más fuertes no nacen del poder, sino del amor. Apagó la luz, la llama de la vela parpadeó suavemente como un latido. Y en ese instante, Carolina supo que ya no necesitaba luchar por ser escuchada, porque su voz ya vivía en el mundo. El viento de octubre trajo consigo un cambio sutil, casi imperceptible. Pero Carolina lo sintió en el aire. Había pasado casi un año desde el documental y la expansión de Voces Claras Internacional. Su nombre seguía apareciendo en artículos, conferencias y charlas, aunque ella había decidido mantenerse al margen, observando desde una distancia tranquila. Sin embargo, la paz rara vez dura demasiado cuando hay muchas voces hablando bajo un mismo nombre. Una mañana, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje con el asunto, urgente, situación interna de Voces Claras. El remitente era Clara, el cuerpo del mensaje era breve. Carolina, hay desacuerdos fuertes en el comité. Están cambiando la orientación del proyecto sin consultarte. Algunos quieren hacerlo más mediático, otros buscan apoyo político. Se siente como si todo lo que construimos estuviera perdiendo su esencia. Carolina leyó esas palabras una y otra vez, no estaba sorprendida, pero sí dolida.
Había confiado en que el mensaje seguiría su curso con autenticidad, que las nuevas generaciones sabrían cuidar lo que tanto había costado levantar. Suspiró. Se levantó de su escritorio y miró por la ventana. El cielo estaba gris, como si el mundo también cargara un peso invisible. Sabía que tenía que actuar. Pero esta vez, no como una líder que exige, sino como una guía que recuerda días después. Viajó a la sede central, donde el comité se reuniría. El ambiente era tenso. Carolina notó enseguida los rostros jóvenes, entusiasmados pero impacientes, queriendo cambiar todo rápido, quizás sin entender todavía lo que significaba sostener un ideal. Al entrar, las conversaciones se silenciaron. Clara fue la primera en acercarse. «Me alegra que viniera», susurró. «Las cosas están difíciles». Carolina asintió y juntas entraron a la sala. La reunión comenzó con discursos sobre modernizar la imagen y aumentar el alcance. Había entusiasmo, sí, pero también una peligrosa ligereza. Cuando finalmente le dieron la palabra, Carolina se tomó unos segundos antes de hablar. Miró a todos y dijo con calma: «Cuando Voces Claras nació, no tenía recursos, ni redes, ni fama. Tenía algo más importante, una verdad que no buscaba viralidad, sino justicia. Si lo convertimos en una marca más, perderá el alma que lo hizo necesario». Algunos bajaron la mirada, otros se removieron incómodos. Una de las jóvenes, con gesto firme, respondió: «Con todo respeto, Carolina, los tiempos cambiaron. Si no evolucionamos, desapareceremos». Carolina sintió con serenidad: «Lo sé, pero evolucionar no significa olvidar por qué empezamos». El silencio que siguió fue largo, cargado de algo más que desacuerdo: respeto. Y aunque no todos la comprendieron del todo, sus palabras quedaron flotando, como una semilla que más tarde encontraría tierra. De esa noche, en el hotel, Clara la acompañó. «A veces me da miedo que todo se pierda», dijo la joven con tristeza. Carolina sonrió con ternura. «Nada que nace del alma se pierde, Clara, solo se transforma». Ella suspiró. «¿Pero duele verlo cambiar?». «Claro que duele», respondió Carolina. «Duele como ver crecer a un hijo, pero hay que dejar que camine solo». Al día siguiente, antes de regresar, Carolina visitó el auditorio, donde había dado su primera charla años atrás. El lugar estaba vacío. El eco de sus pasos se mezclaba con recuerdos, su voz temblorosa, los rostros atentos, las manos que aplaudían con esperanza. Cerró los ojos y se permitió sonreír. El movimiento ya no necesitaba su presencia constante, ella había sido el fuego inicial. Ahora otros eran la llama. Sacó su cuaderno, ese que había llenado a lo largo de los años, y escribió: «Las causas no son posesiones, son ríos que deben fluir, incluso lejos de quien los inició. Si el agua sigue limpia, no importa quién la dirija». De vuelta en casa, Tomás la esperaba con una cena sencilla y una botella de vino. «¿Cómo fue todo?», preguntó, sirviéndole una copa difícil, pero necesario, respondió Carolina. «A veces hay que soltar incluso lo que más amas, para que siga creciendo». Él la miró con admiración. «Tienes un don para hacer que las cosas florezcan. Incluso cuando las dejas ir». Ella rió suavemente. «Tal vez, pero esta vez no quiero seguir creando algo nuevo. Quiero cuidar lo que tengo». «¿Y qué es lo que tienes?», preguntó él, mirándola con cariño. Carolina lo pensó por un momento y respondió: «Tiempo, libertad, amor y un propósito que ya no necesita ruido para existir». Los meses siguientes pasaron con una calma que ella no recordaba haber vivido jamás. Pasaba las mañanas escribiendo, las tardes caminando con Tomás y las noches leyendo cartas de personas que seguían encontrando consuelo en su historia. Ya no era la activista que viajaba de ciudad en ciudad, ni la figura pública de los documentales. Era simplemente Carolina, una mujer que había sobrevivido, crecido y aprendido a estar en paz consigo misma. Un día recibió una invitación inesperada. El nuevo Comité de Voces Claras Internacional la quería como invitada de honor en su aniversario número 10. Al principio dudó. No por orgullo, sino porque temía volver a sentir la nostalgia de todo lo que había soltado. Pero Clara insistió: «Tienes que venir, no para hablar, solo para ver». Y así lo hizo. El evento fue inmenso. Cientos de personas llenaban el auditorio. En las pantallas proyectaban imágenes de los proyectos en distintas regiones, las historias de mujeres ayudadas, los talleres, las comunidades unidas. Había algo nuevo, sí, más moderno, más diverso. Pero la esencia seguía allí. En un momento, una de las jóvenes fundadoras del comité subió al escenario. Tenía voz firme y mirada brillante. «Todo lo que somos hoy comenzó gracias a una mujer que se atrevió a decir basta. Y esa mujer está aquí con nosotros». El público estalló en aplausos. Carolina se levantó conmovida. Mientras las cámaras la enfocaban, no dio un discurso. Solo saludó con los ojos brillantes y murmuró una sola frase al micrófono: «Gracias por seguir hablando». Esa noche, de regreso en el hotel, miró desde la ventana la ciudad iluminada, en silencio. Comprendió que su historia ya no le pertenecía, era parte de algo más grande, más humano, más eterno. Tomó su cuaderno y escribió:
Soltar no es perderte, es confiar en que lo que sembraste seguirá creciendo, incluso cuando ya no estés para verlo. Cerró el cuaderno, apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el pasado ni en el futuro. Solo respiró el presente, tranquila, plena, libre. Porque al final, la verdadera victoria no era haber sido escuchada por el mundo, sino haber aprendido a escucharse a sí misma. El paso del tiempo comenzó a hacerse notar en pequeños detalles. El cabello de Carolina, antes oscuro, ahora se entrelazaba con hebras plateadas. Sus pasos eran más pausados, sus silencios más largos, pero en sus ojos aún habitaba la misma claridad de siempre. Esa mezcla de firmeza y ternura que la había acompañado incluso en los peores días. Habían pasado casi 15 años desde aquel lunes en el que su jefe la había elogiado frente a todos. 15 años que parecían una vida entera ahora. Voces Claras Internacional era una organización consolidada, presente en más de 20 países, dirigida por un consejo diverso. Joven y comprometido, Carolina ya no participaba activamente, pero seguía siendo el alma silenciosa detrás de cada paso. Vivía en una pequeña casa cerca del mar junto a Tomás. Ambos habían encontrado en la sencillez una forma de plenitud que no necesitaba adornos. Las mañanas las dedicaba a escribir, las tardes a caminar por la orilla con los pies descalzos, recogiendo conchas que luego colocaba en frascos de vidrio en su escritorio. El sonido del mar era su nueva forma de silencio. Un día, recibió la visita de Clara. Habían pasado meses sin verse, pero el cariño seguía intacto. Tenía que contártelo en persona, dijo, entrando con una sonrisa luminosa. Me ofrecieron la dirección general de Voces Claras. Carolina la miró con emoción. Clara, eso es maravilloso. Lo mereces más que nadie. No estaría aquí si no fuera por ti, respondió ella, con la voz temblorosa. Se abrazaron largo, como dos generaciones que se reconocen en la misma lucha cuando se separaron. Clara dijo con un tono más serio, hay algo más. Estamos organizando una exposición en memoria de los inicios del movimiento. Queremos incluir tus cuadernos, tus cartas. Todo lo que marcó el comienzo. Carolina sonrió con ternura. ¿Mis cuadernos? Son solo pensamientos, reflexiones personales. Justamente por eso, respondió Clara. Porque ahí está la esencia. La historia no empezó en una oficina, empezó en ti. Carolina la miró en silencio. Conmovida. Sabía que algún día tendría que dejar que esas palabras, sus palabras, pertenecieran al mundo. Está bien, dijo al fin. Te los entregaré. Pero prométeme una cosa, lo que quieras. Que nadie olvide nunca que esto nació del dolor, sí, pero también del amor. Clara sintió, con lágrimas contenidas. Te lo prometo. Esa noche, después de despedirse, Carolina fue hasta su escritorio. Abrió el cajón donde guardaba los cuadernos de todos esos años. Había decenas, algunos gastados, otros aún con las hojas en blanco. Cada uno representaba una etapa de su vida. El miedo, la rabia, la esperanza. La calma. Comenzó a hojearlos despacio. En uno encontró una frase que había escrito cuando apenas comenzaba su lucha. Hablar es un acto de fe. No porque el mundo te escuche, sino porque tú misma descubres que existes. Cerró el cuaderno y sonrió. Sí, pensó. Eso seguía siendo cierto. Colocó todos los cuadernos en una caja de madera. Los cubrió con una tela blanca y los dejó sobre la mesa, listos para ser entregados. Los días siguieron con la serenidad de quien ha cumplido su propósito. Carolina y Tomás solían sentarse en el porche al atardecer, mirando cómo el cielo se teñía de naranja. Hablaban poco, pero se entendían con miradas. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí?, le preguntó él una tarde. Nunca, respondió ella, riendo. Pero supongo que uno no elige dónde empieza, solo dónde decide quedarse. Y tú elegiste bien, dijo él, tomándole la mano. Se quedaron así, en silencio, mirando el mar del tiempo. Pensó Carolina. Ya no era enemigo ni medida, que era simplemente compañía. Semanas después, recibió un paquete dentro. Una copia impresa de un artículo de una revista internacional con su fotografía en blanco y negro. El título decía, Carolina Soto, la mujer que convirtió el silencio en legado. Debajo, un texto que contaba su historia desde una perspectiva más amplia, sin dramatismos, sin adornos. Solo verdad. Ella lo leyó con una mezcla de humildad y distancia. Ya no le pertenecía. Su vida, su historia, su voz, todo eso era ahora parte de algo mucho más grande. Al final del artículo había una frase escrita por Clara. Su mayor enseñanza no fue hablar, sino enseñarnos a escuchar. Carolina cerró los ojos, sintió una lágrima recorrerle la mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. Una mañana, al despertar, escribió en su último cuaderno, he vivido muchas versiones de mí misma, la que cayó, la que temió, la que luchó, la que sanó. Y ahora, soy la que observa. Porque cuando el ruido se apaga, la vida se escucha más clara que nunca. Dejó el cuaderno abierto sobre la mesa y salió al jardín. El mar estaba tranquilo.
Las gaviotas volaban bajo, y la brisa tenía ese olor salado que tanto amaba. Caminó descalza hasta la orilla, dejó que el agua le mojara los pies, y miró el horizonte. No pensó en el pasado, ni en el futuro, solo en la belleza simple de ese momento. Al caer la tarde, Tomás se acercó y la abrazó por detrás. ¿En qué piensas, amor?, le susurró al oído. En nada, y en todo, respondió ella con una sonrisa. ¿Estás feliz? Sí, dijo, mirando el sol perderse entre las olas. Lo estoy. Esa noche, mientras la casa se llenaba del sonido del mar, Carolina encendió una vela como hacía siempre. La llama bailó suavemente, reflejándose en sus ojos. Tomó la caja con sus cuadernos, la acarició un momento y murmuró para sí misma: cuando ya no esté, que mis palabras sigan siendo abrigo, que nadie las lee con tristeza, sino con esperanza. Apagó la vela y se quedó mirando el humo que se elevaba despacio, como si su historia, esa que había nacido de una herida, se disolviera finalmente en paz. Porque entendió, con certeza absoluta, que no hacía falta más, había cumplido su promesa, dar voz al silencio, amor al dolor y sentido a todo lo vivido. Y en ese instante, Carolina Soto, la mujer que un día se atrevió a decir no, sonrió al universo entero, agradecida. Hay vidas que cambian el mundo con gritos, y otras que lo transforman con un susurro. La mía fue lo segundo. Así. Bajo el sonido constante del mar, Carolina cerró su historia no con un final, sino con un comienzo eterno. El amanecer volvió a teñir el mar de tonos dorados, pero esa mañana Tomás se despertó con un silencio distinto en la casa. El viento movía suavemente las cortinas y una luz cálida entraba por la ventana del estudio. Carolina no estaba en la cama. La encontró sentada en su sillón favorito, junto al escritorio, con el cuaderno abierto sobre las rodillas y la vela consumida a su lado. Tenía el rostro sereno, casi sonriente, como si hubiera decidido dormirse, justo en el momento en que la paz alcanzó su forma perfecta. Tomás no lloró de inmediato. La miró largo rato, en silencio, con esa mezcla de dolor y gratitud que solo conocen quienes han amado profundamente. Sabía que no se había ido del todo, porque una vida como la suya no se apaga, se expande. El funeral fue íntimo, sin discursos, sin flores ostentosas, solo un pequeño grupo de personas que la habían conocido de verdad: Clara, Laura, algunos miembros del consejo, vecinos del pueblo y mujeres que habían pasado por Voces Claras en sus primeros años. Clara tomó la palabra con voz temblorosa. Carolina siempre decía que las palabras no nos pertenecen, que solo son semillas, y mirando al mar añadió: hoy, esas semillas están en cada una de nosotras. Las olas rompían suavemente contra las rocas, y mientras el viento soplaba entre los asistentes, muchos sintieron que algo sagrado ocurría en ese silencio. Días después, Clara volvió a la casa junto a Tomás. Tenían que organizar los cuadernos y preparar los documentos para la exposición conmemorativa. El aire olía a sal y a papel envejecido. Sobre el escritorio estaba el último cuaderno, el que Carolina había dejado abierto la noche anterior. La página final decía: no busques mi voz en las grabaciones ni en los libros, búscala en las decisiones que tomes cuando nadie te mire. Ahí es donde siempre quise estar. Clara cerró el cuaderno con cuidado. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa. Sabía que esas palabras serían el corazón de la exposición. Meses más tarde, la exposición fue inaugurada en un museo de la capital. Se llamó Voces Claras, el eco de una mujer que habló por todas. El espacio estaba dividido en 3 salas. La primera mostraba fotografías, cartas y objetos personales de Carolina. La segunda, testimonios de mujeres de distintos países que habían sido inspiradas por su trabajo. Y la tercera, una instalación sonora, fragmentos de su voz mezclados con las de cientos de mujeres que repetían una misma frase: no tengo miedo. La exhibición fue un éxito. Personas de todas las edades acudían. Muchas salían en silencio, otras llorando. Pero lo más común era verlas sonreír al final, como si hubieran encontrado algo que ni sabían que buscaban. Un día, una joven de unos 20 años se acercó a Clara en la exposición. Llevaba una libreta y una pulsera con el logo de Voces Claras. ¿Usted la conoció?, preguntó con timidez. Sí, respondió Clara, con una sonrisa dulce. Trabajé con ella muchos años. La joven bajó la mirada. Yo no la conocí. Pero mi mamá decía que, gracias a Carolina, se atrevió a dejar un trabajo donde la maltrataban. Entonces la conociste, dijo Clara. De alguna forma, todas la conocimos. Con el tiempo, la figura de Carolina se convirtió en símbolo de una nueva forma de liderazgo. Silenciosa, empática, transformadora, su historia comenzó a enseñarse en universidades. Su libro, Cuando el silencio habla, se tradujo a varios idiomas, y Voces Claras Internacional siguió creciendo, adaptándose, pero sin perder la esencia que ella había defendido hasta el final: el poder de la palabra digna, dicha sin odio, pero con verdad. Años después, Tomás regresó al lugar donde habían vivido. El jardín seguía lleno de flores, y el mar, con su vaivén eterno,
Seguía cantando igual, colocó una pequeña placa junto a la entrada de la casa. Decía: aquí vivió una mujer que no cambió el mundo con gritos, sino enseñando a otros a hablar con el corazón. Luego se sentó frente al mar, y por un instante creyó escuchar su voz entre el viento. No decía nada, solo el sonido suave de su risa. Esa risa breve y tranquila que tanto amaba. En una ceremonia internacional, realizada años después, una joven activista de apenas 22 años subió al escenario para recibir el premio Carolina Soto a la ética y la dignidad laboral. Sostenía en sus manos un ejemplar desgastado del libro original. Yo no viví en su tiempo, dijo ante el público, pero vivo gracias a lo que ella dejó, porque cada vez que tengo miedo de hablar, pienso en Carolina, y entonces el miedo se hace pequeño. El auditorio entero se puso de pie, y en ese aplauso colectivo, Carolina volvió a estar presente no en cuerpo, sino en espíritu, multiplicada en miles de voces que ya no callaban. Esa noche, Clara Yacanosa, con las manos marcadas por los años, volvió a la vieja casa junto al mar, que ahora funcionaba como una pequeña fundación museo. Caminó por las habitaciones, deteniéndose en el estudio, donde todo había comenzado. El escritorio seguía igual. Con una vela nueva encendida, abrió uno de los cajones y encontró una hoja que nunca había visto. Era un pequeño papel doblado en 4, con una frase escrita a mano por Carolina, sin fecha. Cuando la última palabra se apague, recuerda que el silencio también puede hablar. Si lo escuchas con el alma. Clara cerró los ojos. Apretó el papel contra su pecho y sonrió. El viento del mar entró por la ventana, moviendo las cortinas, como si una presencia invisible siguiera ahí, vigilando, sonriendo también. Esa noche, el cielo estaba cubierto de estrellas, y mientras las olas rompían suavemente contra la costa, una luz tenue, la llama de la vela sobre el escritorio, siguió encendida hasta el amanecer, como si el universo se negara a dejarla ir del todo. Porque algunas voces, incluso cuando callan, siguen iluminando el mundo. El tiempo había seguido su curso como siempre lo hace. Casi 30 años después de la muerte de Carolina Soto. El mundo era otro, las pantallas habían reemplazado los cuadernos, las reuniones eran virtuales y las voces se escuchaban más alto que nunca, pero no siempre más claras. Aún así, su nombre seguía vivo, en las escuelas, en las redes, en los movimientos sociales. Su historia seguía siendo contada, a veces fiel, a veces adaptada. Pero en cada versión persistía lo esencial, una mujer que se negó a callar. En una ciudad distinta, una joven de 19 años, Amalia, se encontraba en la biblioteca de su universidad buscando material para un ensayo sobre liderazgo ético. Entre los estantes polvorientos del archivo histórico, encontró un libro antiguo con la tapa desgastada y el título apenas visible. Cuando el silencio habla, lo tomó con curiosidad. El nombre de la autora le sonaba familiar, aunque no sabía de dónde. Se sentó junto a la ventana y comenzó a leer. Las primeras páginas eran suaves, poéticas, pero a medida que avanzaba, las palabras parecían tocarle el alma. Cada frase tenía el peso de algo vivido, no solo pensado. Cuando llegó al párrafo que decía: el respeto no se mendiga, se defiende. Y cuando una mujer se atreve a hablar, aunque le tiemble la voz, el mundo entero cambia de forma, aunque nadie lo note al principio. Amalia cerró el libro con lágrimas en los ojos. Sentía como si esas palabras le hablaran directamente. Como si aquella mujer, Carolina Soto, supiera exactamente lo que ella estaba viviendo. Amalia estudiaba administración, pero trabajaba como pasante en una empresa grande, donde el ambiente era competitivo y frío. Llevaba meses soportando burlas sutiles, comentarios degradantes, pequeñas humillaciones que nadie parecía notar. No era nada grave en apariencia, pero la estaban desgastando. Hasta esa tarde, cuando leyó a Carolina, al día siguiente, volvió al trabajo con una calma nueva. Cuando su jefe, un hombre arrogante y burlón, volvió a hacer un comentario sobre su apariencia frente al equipo, ella respiró hondo y dijo con voz firme: le agradecería que no vuelva a hablarme de esa manera. Estoy aquí por mi trabajo, no por su opinión personal. El silencio en la sala fue absoluto. Algunos la miraron sorprendidos, otros con respeto. Y aunque el jefe sonrió con sarcasmo y se marchó sin responder, algo cambió por primera vez. Amalia no sintió miedo, sintió dignidad. Esa noche volvió al libro, buscó todo lo que pudo sobre Carolina Soto, descubrió su historia, los videos antiguos, las entrevistas, la fundación y el museo en la casa frente al mar. Pasó horas leyendo, viendo imágenes, escuchando su voz en grabaciones antiguas, y algo dentro de ella despertó una convicción, un deseo de continuar ese legado en una época distinta. No desde el activismo tradicional, sino desde su generación, con su lenguaje, sus medios. Su energía. Comenzó un proyecto pequeño en las redes, Voces Nuevas, inspirado en voces claras, pero enfocado en jóvenes. Publicaba frases de Carolina junto con reflexiones modernas sobre dignidad, empatía y respeto. En cuestión de semanas, la página comenzó a ganar seguidores. Miles de jóvenes compartían sus propias experiencias, creando una comunidad viva.
Y aunque Amalia nunca lo planeó así, su proyecto se convirtió en tendencia, el eco de Carolina volvía a resonar, esta vez en pantallas, en videos, en mensajes cortos que viajaban por todo el mundo. Un día, recibió un correo con el asunto, Fundación Voces Claras invitación. Lo abrió con las manos temblorosas, era una carta de Lucía, la directora actual de la fundación, nieta de Clara. Decía: querida Amalia, hemos visto tu trabajo y sentimos que encarna exactamente lo que Carolina soñó. Nos gustaría invitarte a conocer la casa donde comenzó todo. Amalia se quedó mirando la pantalla en silencio. Era como si la historia misma le estuviera llamando. Semanas después, viajó a la costa. El aire del mar era distinto, más puro, más libre. Cuando llegó a la casa al museo, se detuvo unos segundos antes de entrar, reconoció la fachada blanca, el jardín lleno de flores, la placa con aquella frase que había leído 1000 veces: aquí vivió una mujer que no cambió el mundo con gritos, sino enseñando a otros a hablar con el corazón. Lucía la recibió con una sonrisa. Eres más joven de lo que imaginaba, dijo, pero tienes la misma mirada que tenía ella. Amalia recorrió la casa en silencio, vio los cuadernos, las fotografías, los primeros folletos de la fundación, las cartas, todo parecía respirar aún. Finalmente, llegaron al estudio. Sobre el escritorio, detrás de un cristal, estaba la última hoja, escrita por Carolina. Amalia se inclinó para leerla. No busques mi voz en las grabaciones, ni en los libros, búscala en las decisiones que tomes cuando nadie te mire. Sintió un nudo en la garganta, y en ese momento, supo con claridad lo que tenía que hacer. Semanas después, lanzó una nueva iniciativa global llamada El Silencio Habla. Era una plataforma que unía historias de dignidad de todo el mundo. Inspiradas en Carolina Soto, jóvenes de distintos países enviaban videos, cartas, ilustraciones, poemas. Era un mosaico humano, diverso y sincero. En el video de presentación, Amalia dijo con voz serena: esta no es una nueva historia, es la misma que comenzó hace mucho, con una mujer que habló cuando todos callaban. Hoy su voz vive en nosotros. Y mientras alguien la recuerde, el silencio nunca volverá a tener la última palabra. La iniciativa se volvió viral, la prensa habló de una segunda ola de voces claras, adaptada a los nuevos tiempos. Pero Amalia no buscaba fama, solo continuidad. Un día, una periodista le preguntó: ¿qué es para ti el legado de Carolina Soto? Ella respondió con una sonrisa tranquila, que el coraje también puede heredarse. Esa noche, Amalia volvió al mar, llevaba consigo una copia del viejo libro y una vela blanca, la encendió junto a la orilla y murmuró en voz baja: gracias, Carolina, no por haber hablado por nosotras, sino por habernos enseñado que también podíamos hacerlo. El viento sopló, y la llama titiló, reflejándose sobre las olas. Y en ese instante, aunque no había nadie más, Amalia juró sentir una presencia cerca, cálida, invisible, tal vez el eco de una voz antigua, tal vez el alma de una mujer que nunca se fue del todo. Cada generación tiene su propia forma de decir la verdad. Lo importante no es cómo se dice, sino no volver a callarla. Así, bajo el cielo infinito, una nueva voz tomó su lugar entre las olas. Una voz que no competía con las del pasado, sino que caminaba junto a ellas. Porque las voces verdaderas, las que nacen del alma, nunca se apagan. Solo cambian de boca. Han pasado más de 50 años desde aquella primera reunión en una oficina gris, cuando una mujer llamada Carolina Soto decidió no guardar silencio. Medio siglo desde que una voz temblorosa cambió el curso de muchas otras. El mundo ya no se parece en nada a aquel en el que vivió, pero su nombre sigue siendo pronunciado con respeto, casi como un símbolo, una semilla que se niega a morir en las escuelas. Su historia forma parte de los libros de texto, en las universidades. Su vida se estudia en las clases de ética y liderazgo. Y en cada ciudad, sin importar el idioma o la frontera, hay algún mural, alguna cita, alguna huella que recuerda su mensaje. Hablar no te quita el miedo, pero te devuelve la libertad. Su rostro, ese gesto sereno, sus ojos firmes y compasivos, se ha convertido en un ícono. Pero detrás de esa imagen, los que la conocieron siguen recordando a la mujer sencilla que amaba el sonido del mar, el olor a café recién hecho y la quietud de las madrugadas en una ciudad futurista, llena de luces y pantallas. Una niña de 12 años, llamada Isabel, camina de la mano de su madre rumbo a un museo digital. En la entrada, un cartel dice: Carolina Soto, 100 años de una voz eterna. Isabel observa con curiosidad. ¿Quién fue ella, mamá?, pregunta. Su madre sonríe. Fue la mujer que nos enseñó a no callar cuando algo duele. Dentro del museo, las paredes son pantallas interactivas. No hay objetos físicos, solo hologramas de cartas, fotografías y escenas recreadas de su vida. Una guía holográfica, la voz original de Carolina, recuperada de grabaciones antiguas, da la bienvenida. No soy un recuerdo, soy una decisión que aún puedes tomar. La niña queda hipnotizada, camina entre las proyecciones, mientras la voz continúa contando su historia. Como una simple trabajadora, se enfrentó a la injusticia, como creó un movimiento que cruzó fronteras,
y cómo su mensaje sobrevivió a su propia época. Al final del recorrido, hay un muro digital donde los visitantes pueden dejar un mensaje. Miles de frases brillan en distintos idiomas. Gracias, tu voz vive en la mía. Nunca más callaré. Isabel mira el panel unos segundos y escribe con sus pequeños dedos: quiero ser valiente como tú. Su madre la observa en silencio, con los ojos húmedos. La historia seguía cumpliendo su propósito: inspirar sin imponer, guiar sin dominar. Esa noche, de regreso a casa, Isabel no deja de hablar. ¿Y tú crees que todavía hay gente que no se atreve a hablar, mamá? Sí, responde la madre con honestidad, pero por eso existen personas como tú que pueden recordarles cómo hacerlo. Isabel sonríe. Y sin saberlo, repite el gesto de Carolina, la mirada tranquila, el brillo decidido. En otro rincón del mundo, en una universidad, un grupo de estudiantes proyecta un video con imágenes de archivo y una nueva generación de voces jóvenes leyendo sus palabras. Una de ellas dice: las causas no mueren cuando sus fundadores se van, mueren cuando dejamos de creer en ellas. Y yo todavía creo. La sala se llena de aplausos. Y en la pantalla, el rostro de Carolina aparece una última vez, diciendo su frase más conocida: no fui una heroína. Fui una mujer que decidió no callar. El público guarda silencio. No hay lágrimas, sino sonrisas, porque la historia ya no duele. Ahora inspira décadas después. En la casa junto al mar convertida en santuario y centro educativo, una joven investigadora coloca flores frescas sobre una placa de mármol. La inscripción, desgastada por los años, síguele Yaval, aquí descansan sus palabras. El viento sopla con fuerza, moviendo las cortinas de las ventanas abiertas. El olor a sal llena el aire y por un momento, parece que la casa respira. La joven cierra los ojos y escucha. El rumor del mar suena igual que hace un siglo. Y entre el vaivén de las olas casi puede oír una voz susurrando: no busques mi voz en los libros. Escúchala dentro de ti. La joven sonríe. Toma su libreta y escribe la frase, añadiendo debajo: Carolina Soto. 2025. El sol se pone lentamente sobre el horizonte. Las olas golpean con suavidad las rocas. Y la luz del atardecer tiñe el cielo de oro. Una gaviota pasa rozando el mar. Y el eco de su canto se mezcla con el murmullo del viento. En el interior de la casa, sobre el viejo escritorio, aún descansa el primer cuaderno de Carolina, el mismo con la frase que lo empezó todo. El papel, ya amarillento, conserva la tinta azul intacta. Hablar es un acto de fe. La cámara imaginaria se aleja, mostrando el mar infinito frente a la casa, el cielo ardiendo de luz, y una vela encendida sobre el escritorio. La llama parpadea, resiste, y finalmente se estabiliza, porque algunas historias, las verdaderas, no se apagan nunca, se convierten en luz, en eco, en guía. Y cada vez que alguien, en cualquier rincón del mundo, decide hablar con dignidad y con amor, Carolina vuelve a existir. El silencio ya no tiene dueño, lo compartimos entre todos. Y así, con esa última frase que vibra como un suspiro entre las olas. La historia de Carolina Soto llega a su descanso final, no con un fin, sino con una certeza. Su voz vive en cada palabra justa, en cada mirada que no baja la cabeza, en cada corazón que recuerda que hablar también es amar.